Vamos a realizar los test de seguridad para ver si existe alguna contraindicación absoluta para el tratamiento de terapia manual. Vamos a descartar posibles tumores, fracturas, infecciones, osteoporosis severas o algún reumatismo inflamatorio en fase aguda. El primer test que vamos a realizar va a ser sobre el raquis. Vamos a golpear con la parte más blanda de la mano sobre las apófisis espinosas para ver si se genera algún dolor agudo. Si al golpear hay algún punto que se genere un dolor agudo, sería una contraindicación para el tratamiento manual. Si existe un dolor leve, podemos frotar sobre la espinosa que duele, y si duele más frotar que el golpe, se podría tratar, no sería una contraindicación. El siguiente test que haríamos sería, túmbate sobre la camilla, boca arriba, sería el Soto Hold. Con una mano en el tórax haríamos una flexión, llevaríamos el cuello a la flexión máxima. Si esto desencadena algún dolor punzante en alguna parte del cuerpo, sería una contraindicación también para el tratamiento manual. Ponte de pie. El siguiente test sería la estrella de Meniere, que comprobaríamos que el raquis puede realizar todos los movimientos. Realizaríamos el movimiento de flexión, llevaríamos a la extensión, lateralización, hacia un lado, hacia el otro, y te sientas, y haríamos la rotación hacia un lado y hacia el otro. Si alguno de estos movimientos, si todos los movimientos producen dolor o alguna limitación en cualquiera de ellos, no sería una contraindicación para el tratamiento manual. Vamos a explorar en este test las raíces L4 a S3. Para eso vamos a emplear el test de la SEC, en el cual elevamos la pierna y daría positivo si el dolor del paciente se reproduce antes de los 45 grados. Si tuviéramos un test de la SEC dudoso, utilizaríamos para descartarlo el test de Bragar, en el cual elevaríamos la pierna hasta donde se reproduzca el dolor del paciente, aunque sean más grados, y cuando se reproduzca el dolor, bajaríamos un poco y haríamos una flexión dorsal del pie, y daría positivo si cuando hacemos la flexión dorsal del pie se reproduce nuevamente el dolor. Para comprobar las hernias de L1 a L3 tenemos el test de Kearney, en el cual estiramos la dura madre en sentido ascendente hasta 3 centímetros, flexionando el cuello del paciente en esta posición. Si el dolor del paciente se reproduce, da positivo. En el test de la SEC invertido, comprobamos las raíces del nervio L2 y L3. Para ello, hacemos una doble flexión de rodilla. Si se reproduce el dolor del paciente, es positivo. En el test de Valsalva, creamos una presión venosa central del plexo peridural. Para ello, le decimos que se ponga el pulgar en la boca y que sople durante 20 segundos. Si en esos 20 segundos aparece el dolor del paciente, el test es positivo. En caso de un láser positivo, tenemos para descartar una falsa ciática el test de Bonnet, en el cual pedimos una flexión de cadera, realizamos una rotación interna y una abducción. De esta manera no está estirado el nervio ciático, pero sí que se puede comprimir con el piramidal. Si el dolor del paciente se reproduce, pensaríamos en una falsa ciática.
Otras pruebas que tenemos son los reflejos osteotendinosos, que miden la integridad de los arcos reflejos, de las vías aferentes, eferentes, neuronas sensitivas, músculos y motoneuronas. Tenemos la comprobación del reflejo patelar, en el cual percutimos debajo de la rótula en el tendón rotuliano y comprobamos la extensión. Aquí medimos, estamos testeando de la L2 a la L4. Otra prueba que tenemos es la prueba del reflejo aquileo, en el cual buscamos el tendón de Aquiles y lo percutimos, comprobando que hay una flexión plantar del pie. Aquí estamos testando la L5S1. Si hubiera algún problema en el test, sería de origen neurológico. Tenemos el test de Babinski, que nos aportaría información sobre un posible daño en la vía piramidal, para el cual vamos a friccionar desde el talón hacia el dedo gordo en la planta, y una respuesta flexora sería un test negativo. Una respuesta extensora de los dedos y en abanico sería un test positivo. Esto sería una respuesta de test negativo. Y esto sería una respuesta de test positivo. Algunas de las causas más comunes en un test positivo son la epilepsia, el ELA, la rabia, la meningitis, algún tumor. En ese caso, lo derivaríamos al médico para ver si es posible que lo vea un neurocirujano. A continuación, vamos a ver las diferencias entre el tratamiento de un paciente sin hernia discal o con hernia discal inactiva, es decir, asintomática, y el tratamiento de un paciente con hernia discal activa, sintomática. En este primer esquema podemos observar el primer caso. Tenemos un paciente al que tenemos que tratar una disfunción en un segmento vertebral sin hernia o con hernia discal inactiva. Al ser asintomática y no producir dolor lumbar, se basará el tratamiento con ayuda de la estrella osteopática en la detección de todos los movimientos restringidos, que son los que precisamente buscaremos para su corrección. Aquí vemos las 4 posibilidades de la estrella osteopática. En este segundo caso, que es el caso contrario, tenemos un paciente con hernia discal activa. Al ser sintomática y producir dolor lumbar, el tratamiento se basará en el llamado DIM, desarreglo intervertebral menor, que es lo que nosotros conocemos como disfunción somática o lesión osteopática. Manipularemos el segmento vertebral afectado según la regla del no dolor y del movimiento contrario, es decir, mediante los test de movimiento registraríamos en un esquema de estrella los movimientos dolorosos y quedando 3 o más movimientos libres de dolor, manipularíamos en direcciones contrarias a las que provoca el dolor. Sin embargo, si tenemos el caso contrario, menos de 3 movimientos libres de dolor, la manipulación estaría contraindicada. Siendo así, aquí podemos leer un poquito mejor, podríamos realizar técnicas de descongestión de la zona como masaje a toda la espalda o TNM, pinzado rodado. Tratamiento del diafragma, bombeo sacro y occipital, tracciones lumbares, hasta conseguir tener este caso, 3 o más movimientos libres de dolor y así poder pasar a las manipulaciones. Aquí abajo podemos ver las 4 posibilidades de la estrella del dolor.
Vamos a tratar de explicar los 3 test que tenemos para realizar la valoración de las vértebras lumbares. El primero de los test realizaremos una fricción a lo largo de las apófisis espinosas y de los ligamentos que las cubren, es decir, ligamentos epiespinosos y ligamentos que hay entre ellas interespinosos. Realizaremos un movimiento como inflexión, presionando, y detectaremos aquellos movimientos que el paciente nos cuente que le producen dolor significativo. El segundo test que tenemos consiste en realizar una palpación y comprobar cuál de las apófisis transversas está posteriorizada. Realizamos la palpación entre el segundo y el tercer dedo. Recorreríamos las 5 vértebras lumbares y el segmento que se encuentra más sobresaliente se correspondería con una vértebra, una apófisis transversa posteriorizada. Si tenemos la apófisis transversa posteriorizada en la derecha, significaría que la vértebra está en una rotación hacia ese mismo lado, hacia la derecha en este caso. El tercer test que tenemos sería, una vez tenemos la transversa posteriorizada del paciente, pedirle que realice lo que llamamos la posición de la esfinge, que consiste en una extensión lumbar apoyados en los antebrazos. Apóyate en los antebrazos y realiza la extensión lumbar. En esta posición pueden ocurrir 2 cosas. Si la transversa posteriorizada disimula su posición, consideraríamos que la disfunción es en extensión y la trataríamos por tanto en flexión. Si ocurre lo contrario, que la transversa posteriorizada exagera su posterioridad, en ese caso diríamos que la disfunción es en flexión y la trataríamos en extensión. El siguiente test que tenemos para valorar la posición o la disfunción en que se encuentra esa vértebra sería, una vez hemos localizado la transversa posteriorizada, le pedimos al paciente que realice la posición del orador maometano, llevando los glúteos hacia los pies. Que se siente sobre sus talones, es lo que le tenemos que pedir. Así tenemos una flexión total de toda la columna, incluida la zona cervical, y ahí pueden ocurrir 2 cosas. Si la posición de la transversa se disimula, en ese caso estaríamos en una disfunción en flexión y la trataríamos en extensión. Por el contrario, si la posición de la transversa se exagera, estaríamos en una disfunción en extensión y la trataríamos en flexión. La columna lumbar es una estructura rígida que permite soportar presiones. A su vez, es elástica, lo que le da un gran rango de movilidad, dando un equilibrio conveniente a las necesidades. Este equilibrio se logra mediante los sistemas de protección musculares, aponeuróticos y mixtos. Cuando la columna baja deja de ser estable y aparece el dolor, se debe de revisar estos segmentos y sistemas, y normalmente se observa que alguno o varios están fallando, por lo tanto están en disfunción. La posición recta del ser humano se debe a la combinación de varios segmentos que funcionan encadenados entre sí. El segmento lumbar es muy importante, ya que juega un papel muy importante en la posición recta del ser humano. Entre otras de sus funciones es la capacidad de continente al formar el canal raquídeo y radicular, donde se encuentra contenido al fondo del saco de la dura madre, la cola de caballo y las salidas de las principales raíces que forman el plexo lumbar. Con los conocimientos de la inervación propia de la columna, proveniente de los ramos posteriores, ya accesoria, diferentes a los ramos anteriores de las raíces lumbares, nervio de Lusca, se modifica el pensamiento relacionado con la transición y control del dolor generado por las estructuras del segmento. La complicada anatomía del segmento nos descubre la existencia de la proyección del dolor, la irradiación, que depende en gran medida de esta anatomía.
Podemos encontrar, por lo tanto, dos tipos de compartimentos. El vertebral se forma por la parte anterior del sacro dural, disco intervertebral, ligamentos comunes vertebrales y musculatura paravertebral. Y el dorsal. Y el dorsal se forma por el arco vertebral posterior y los músculos dorsales intrínsecos. Esta anatomía permite producir un florecimiento de síntomas clínicos imprecisos como dolores que se producen en un disco o cuerpo vertebral. Las raíces raquídeas, al poseer ramos provenientes de los dos compartimentos, puede ser que el dolor generado en uno sea percibido por el paciente como un dolor reflejado o irradiado en el otro compartimento. Bueno, vamos a pasar a hablar de las estructuras nerviosas del dolor raquídeo. Por un lado tenemos el nervio lusca, que inerva la zona posterior y lateral del anillo fibroso, abandona la raíz nerviosa al salir del agujero de conjunción. Puede ser agredido a nivel de disco por varios motivos. Uno, bien por una protusión o bien por un estiramiento del ligamento común posterior o una compresión de la dura madre, que esto puede ser provocado por una protusión, por una hernia o por un osteocito. Por otro lado, tendríamos el ramo posterior o nervio raquídeo. Inerva la articulación intrapofisaria, la musculatura lumbar, el ligamento amarillo y la piel a través de su rama interna y externa. El más común es el síndrome facetario, que puede ser provocado bien por una degeneración ósea, por un mal movimiento, un movimiento brusco, un movimiento repetido, que sería la sobrecarga. Luego tenemos la espondilolitesis, que sería secundario a pinzamiento discal o protusión. Puede comprimir por cizallamiento las carillas interapofisarias, provocando así el síndrome facetario, reduciendo el agujero de conjunción y comprimir su contenido, provocando así una congestión venosa y linfática y una compresión leve de la raíz nerviosa y el nervio lusca. Por otro lado, tenemos la raíz nerviosa. Esta lleva tres informaciones: la sensitiva, la motriz y la vegetativa. Como en el resto de las estructuras, se puede ver afectada por la reducción del agujero de conjunción. Esto lo puede provocar o una protusión, una osteocitosis o simplemente la congestión de la musculatura paravertebral, provocando una irritación a nivel sensitiva, que sería dolor, a nivel motriz, que sería una contractura, y a nivel vegetativo, que sería un dolor periférico. Luego nos encontramos con el plexo venoso peridular. Su congestión sensibiliza la dura madre, haciéndola vulnerable a cualquier irritación. Está compuesta por unas venas sin válvula, por eso la compresión de cualquier segmento provoca congestión del plexo y sensibiliza la propia dura madre.